Vamos a comenzar. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Bien, pues, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Bien, si quieren, empezamos la oración de San José y comenzamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se portó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y alegría, y libremos de todo mal. Amén. Santa María, trono de sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien. Bien, ya, mientras se van sentando, vamos a hacer como un recuento. ¿Ya? Estamos en la tercera sesión como de este ciclo, que se ordena a la última, que es la posibilidad de los que quieran hacer una renovación de las promesas matrimoniales. Eso es. Es un ciclo que se ha extendido bastante en el tiempo, porque en el fondo es un ciclo como largo. Quizás uno pierde el hilo completamente de una sesión a otra, pero en fin, así se determinó. Le damos la gracia al colegio porque nos dio el espacio y la posibilidad de poder hacerlo. Y ya hemos visto dos temas. El primer tema era la belleza de la familia, ¿cierto? Hicimos toda una reflexión en torno a eso. Y después nos detuvimos en el tema del amor, la vez pasada, y el tema del egoísmo, la lucha contra el egoísmo. Son siempre temas que dan para mucho más. O sea, poder explicar eso a cabalidad es como casi un ciclo, sobre todo la vez pasada, porque el tema del defecto predominante, más que lo descubramos o lo descubran, es ponerse a pensar en ese tema, porque se da cuenta que esto es mucho más complicado y no es tan sencillo de calibrar esto. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es que conecte con lo que tenemos que ver hoy. Hoy día el tema es la mirada, el diálogo y el encuentro. Porque el matrimonio es fundamentalmente eso, un encuentro. Es una promesa. Es una promesa en la cual uno libremente ha donado su vida a otro. Cuando eso es recíproco y hay un consentimiento, de dos vidas se hace una sola vida. Hay una unidad de base. Pero cuando uno hace eso, que tiene que tener un mínimo de madurez para que esto sea válido, porque es válido en la medida en que uno es capaz de prometerlo, ¿cierto? No significa que haya acabado todo. O sea, es el comienzo de algo y es el comienzo de lo más difícil que uno puede hacer en este mundo. Y es cultivar un matrimonio y solventar una familia. No solo desde el punto de vista de que sobrevivan y nos falte para comer y vestir y tengamos donde vivir, sino que en el sentido más profundo es que uno va colaborando en traer personas a este mundo, personas que uno también tiene que entregar al mundo, tienen que hacer su camino. Por lo tanto, el tema del encuentro es como fundamental. ¿Por qué? Claro, porque nosotros nos encontramos en el día del matrimonio, ¿cierto? Hicimos una promesa, pero hoy empieza un largo camino, muy largo camino, que implica, para que sea un camino de alegría, en que vayamos encontrándonos cada vez más. No es un encuentro que se dio de modo definitivo, es un camino que vamos a empezar juntos. El matrimonio es recorrer la vida juntos, con todo lo que puede traer la vida y con la conciencia de que ahora nos pertenecemos mutuamente. O sea, somos el uno para el otro. Eso es lo que hemos dicho. Que somos el uno para el otro es que yo soy para ti. Eso es lo primero, yo soy para ti, mi conciencia de que yo soy para ti. Luego, evidentemente, se supone que tú eres para mí.
que también es un punto de inicio muy importante en el matrimonio, porque es muy perjudicial partiendo de la idea de que tú eres para mí. Y solo si tú eres para mí, yo soy para ti. Eso es un negocio, eso no funciona bien. Esto es tener la claridad siempre de que yo soy para ti. O sea, lo más importante es que yo soy para ti. Cuando esto es recíproco, podemos avanzar juntos. Y puede ser un camino en que uno se estanque y esto sea vinagre. Es como un vino que puede tener muy buen aspecto, lo destapamos, lo dejamos ahí y si venimos en 3 meses más, es una porquería. O puede ser lo contrario, un vino que se añeja en el buen sentido y que cada vez sabe mejor. Eso es. Y eso depende de la amistad que cultivemos nosotros. Depende de si crece nuestra amistad. El matrimonio es una amistad, la más profunda amistad. Se comparte todo. Es una amistad en la que de verdad se comparte todo, hasta la responsabilidad de aquellos que vinieron de nuestra unión. O sea, se comparte todo. Entonces, encontrarse cada vez más es muy importante. Por eso ahora el ciclo va ya con conciencia de que somos lo que somos, sobre la vez pasada, darse cuenta de que a uno le falta mucho, tiene muchos defectos, tiene muchas limitaciones, es el personaje que es, pero ama a esta persona y es responsable con la promesa que hizo. Ahora tenemos que encontrarnos cada vez más. Y esto, hoy día, en relación a la mirada y el diálogo, y después la próxima en relación al lenguaje del cuerpo, eso también es un encuentro. Para después, en la penúltima sesión, poder hablar un poco de un amor que se hace fecundo. Cuando 2 personas se encuentran, lo normal es que sean fecundas en muchos sentidos. Y esa fecundidad tiene que ver también con ser capaz de poder afrontar los problemas que se presentan en un matrimonio, porque un matrimonio está repleto de crisis de todo tipo. ¿Ya? No hay que sorprenderse, eso es como un dato de entrada. Nadie puede pretender de que esto no vaya a ser así. Es muy conflictivo, en muchos sentidos, en muchos niveles, de muchas maneras muy distintas, con conflictos que vienen de muchas partes diversas. ¿Ya? No hay que asustarse, porque de esto se trata de ir avanzando en este camino para que sea una gran historia que valga la pena contar, sobre todo a nuestros hijos, que sean herederos de una gran historia que les permita a ellos transitar la vida con todas sus dificultades, sabiendo de que se puede vivir esto con gran alegría, con gran profundidad, y quizás es lo que más vale la pena hacer en este mundo. Y por último, esa es la que vi, la penúltima, ¿no es cierto?, los conflictos, o las crisis, si ustedes quieren, las heridas. Y la última es la espiritualidad en el matrimonio, porque esto es una reflexión entre matrimonios que son cristianos, o sea, que se comprometieron ante Dios y que tienen un sacramento. Pero eso es con lo último que voy a referirme, porque uno a veces está muy lejos de eso. Pero la idea es llegar a eso y captar la riqueza que hay ahí, bueno, y cerrar. Obviamente con el deseo de volver como a no prometer, porque eso uno ya lo hizo, pero como a reafirmarse en esto. Y ojalá que esto vaya a servir para estar mucho mejor y estar más juntos, o estar mejor juntos. ¿Ya? Entonces hoy día tenemos el tema de la mirada, el diálogo y el encuentro. Se pueden decir muchísimas cosas, yo espero decir cosas que sirvan a todos, ¿ya? Porque además esto es muy difícil para todos, esto es lo que más cuesta, dialogar. Y los matrimonios es un camino muy, muy duro, en el que hay que hacer un largo aprendizaje, en el que a veces se avanza, a veces se retrocede, a veces se estanca, a veces se dan grandes pasos. Después de dar esos grandes pasos volvimos casi a hoja cero y ahí hay que ir andando. Es lo más delicado. Pero no hay amistad que no crezca si es que no hay verdadero diálogo. Eso es lo que uno tiene que entender. Y aquí hay que aceptar algunas cosas. Mira, suponiendo, por eso voy a decir una cosa más superficiales al principio, más práctica, pero después quisiera llegar a algo más profundo del diálogo, de ese encuentro con el otro, porque hay distintos niveles de diálogo. Pero supongamos, o partamos de la base de que ahora podríamos tener mayor claridad de nuestras debilidades. Ese era el sentido de la vez pasada. ¿Cuál es mi defecto predominante? ¿Cuál es mi problema? ¿Con qué cargo? ¿Cuál es mi tendencia que no ayuda? Puesta la mirada en eso, pensemos ahora cómo hay que mirar al otro. La mirada. En el matrimonio, en la familia,
de las cosas más importantes es saber mirar a otros. Mirar. Eso uno lo ve con los niños. Uno llega a la casa y ahí está, no sé, el Tobías. El Tobías es como... El Tobías puede llegar y mueve la cola como cuando ya, y quiere que uno le haga unas palmadas o le vaya a dar la comida, qué sé yo, pero es como un primer contacto. A uno lo busca. Y lo busca para que le dé algo. Y lo que le dé sea unos palmotazos o le des golpe. Y después él sigue lo de él, en general. Pero uno abre la puerta de su casa y ahí están los niños, ¿no es cierto? O los jóvenes, pero piensen en los niños porque con los niños es muy claro. ¿Y qué es lo que dicen los niños? Mira, papá. Papá, mira, mamá, mira, papá, mira, pero mira. ¿Por qué? Porque no, es otro el nivel de necesidad. La necesidad que tienen más profunda es que los miren. Pero que los miren no en el sentido de que miren es que los miren, que los tomen en cuenta, que los consideren, que los contemplen. En la vida humana hay que aprender a contemplar a otro. Así como cuando uno contempla un paisaje, o contempla la cordillera nevada, o contempla, no sé, un lugar increíble al que le tocó ir, o contempla cosas. Es como curioso que uno sea capaz de contemplar un cielo estrellado y se quede así mudo mirando, y no sea capaz de que le pase algo mínimamente parecido cuando tiene a alguien al lado, que es mucho más que eso. Sus niños, sus señores, es mucho más que eso, es mucho más insondable, es mucho más objeto de ser contemplado, porque no es un objeto a contemplar, es una persona a mirar. Por eso el contemplar a otro, caer en la cuenta de quién tenemos al lado, más allá de sus defectos, porque es mucho más que sus defectos y sus limitaciones, es de una riqueza inaudita. Es algo que siempre podemos volver a redescubrir, a releer, a mirar, a asombrarnos. Y el problema del matrimonio es que no hacemos eso. Y nos situamos en un plano muy superficial, donde se transforma esto en ir resolviendo problemas, sacar cada día, y va pasando una cosa muy terrible, y es que nos vamos distanciando. No cuesta nada distanciarse, nada. Y estamos muy lejos, el uno del otro, muy lejos. Y uno dice, pero ¿cómo? Si están casados, si viven en la misma casa, si tienen los mismos hijos, si comparten la plata que tienen, si van juntos de vacaciones, ¿cómo puede ser que se alejen tanto? Y eso es porque no hay conversación, verdadera conversación. No se cultiva un verdadero diálogo. ¿Sí? Dialogar no es hablar de problemas que han pasado solamente, o cómo estuvo el día, no, el diálogo es un encuentro con otro. Es una cosa mucho más apasionante, pero mucho más difícil, porque el egoísmo lo que dificulta es ese encuentro, porque uno está muy ensimismado. Y esto le cuesta sobre todo a los hombres. El hombre, si van a la primera charla que tuvimos, cuando yo les conté que Adán vio a Eva, Adán como que salió del mismo, ¿recuerdan? Cuando había visto todo lo demás no salió del mismo, le puso nombre y lo dominó. Pero aquí, ante la mujer, como que salió del mismo, como que cantó, como que se superó. Y dijo, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. El Papa Juan Pablo, cuando comenta esto, dice que la mujer ayuda al hombre, ahora en este caso al hombre, al varón, a salir de su soledad. Que el hombre ha sido encargado a la mujer para enseñarle a amar. Lo hace salir de su soledad. Piensen los hombres que hay acá, lo solitario que uno es. Y se van a dar cuenta que es muy solitario. Uno se absorbe mucho en las cosas que tiene que hacer, las cosas que tiene que resolver, en su obra, en su tema. No cuesta nada. Y muchas veces está sin estar, no cuesta nada. Porque uno está resolviendo temas. Y cuando llega a su casa, no quiere problemas. Ya ha tenido suficiente, quiere como un lugar donde no haya problemas. ¿Sí? Y si está ensimismado es porque está resolviendo problemas.
Y le cuesta hablar, porque el hombre no es que es su soledad, no es porque no esté pensando cosas o no tenga cosas para compartir, es que está pensando cosas y las comparte generalmente cuando las tiene resueltas, ¿sí? Cuando las resuelve. Pero no, mientras está en el proceso de resolverlas no las cuenta porque es un problema, ya no me gusta la razón, pero no la cuenta. Entonces, le cuesta hablar, a los hombres nos cuesta hablar, no es que no nos guste hablar, pero nos cuesta. Y Nuestra Señora nos enseña a hablar. O sea, uno de los grandes caminos que se hacen en el matrimonio es que podemos salir de nuestra soledad. O sea, hay alguien que nos enseña a dialogar, a poder poner la mirada en lo que es más importante, en lo que es esencial, a serenarse, a abrir los ojos, a poner las cosas en perspectiva, pero eso implica encontrarse. Pero ese encuentro se hace cada vez más difícil cuando en el matrimonio nos hemos ido distanciando y justamente por la falta de diálogo se han producido muchas heridas. Por eso es tan complicado, porque las grandes heridas en un matrimonio se producen no por grandes problemas, a veces por pequeños problemas que se hacen muy grandes y sobre todo porque no se sabe hablar o porque no se habla a tiempo. Porque además el hombre tiene un problema, nosotros los hombres, espero que no sea lo único que le pasa, o sea, si no me ponen cara para cambiar de tema, y al psicólogo yo. Y es que uno cree que se puede arreglar un problema sin hablar. ¿Es lo único que le pasa? No. Entonces hay un problema y uno cree que se podría arreglar de otra manera, sin hablar. No sé, con regalitos, muñi, mañana, no sé qué, simpatía, pero sin ir al punto. Y lo que entienden todas las mujeres que están aquí, supongo, es que no les cabe en la cabeza que puede alguien pensar que algo se puede solucionar sin enfrentarlo, sin hablarlo, sin sacarlo, sin exponerlo, sin analizarlo, sin darle vueltas, sin profundizar. Y eso al hombre lo agota. Nos agota, es agotador. ¿Por qué? Porque uno, el hombre, y eso tiene que tener una mujer muy claro, es como medio torpe para la relación. Si a mí me ponen un problema, medio, nos cuesta, o sea, si me ponen un problema de la materia que manejo, soy el tipo que anda en el campo, que sabe de tractores, si hay un problema, ¿por qué no se maneja en eso? Se maneja en su tema. Pero los hombres, como somos menos emocionales, menos afectivos, en los problemas de relaciones, nos manejamos bien mal, porque tampoco vemos bien los temas, no captamos un problema. Algunos con los que he estado alguna vez, lo he dicho, pero vuelvo a volver a recordarlo. O sea, a veces uno cuando se ve contra la espada y la pared, porque ya ha pasado una semana, 3 días, 4 días, 2 semanas, y uno sigue haciéndose el tonto, y ya ve que esto no tiene salida, porque la cuestión ya se puso, pero mal. Es la primera vez que le da vuelta en serio. O sea, la mujer lleva 2 semanas en esto y lo tiene clarísimo y le pregunta a uno qué es lo que pasó. Y uno que dice, siempre dice algo que está mal, porque eso no es el problema. No es el problema. Y uno va buscándole el lado del problema y al final siempre pasa, y espero que no sea lo único que le pasa, de que termina la mujer diciendo cuál es el problema. Y uno, tiene toda la razón, uno lo ve clarísimo. Pero además esto lo hemos hablado 5.000 veces, es decir, esto ya lo habíamos hablado. Y el ciclo se repite. Hoy ya ni no pasa nada. No hay que preocuparse, porque entonces esto es. Pero esto hay que aprender a crecer en esto. El hombre tiene que aprender a conectar con eso, a enriquecerse de eso para madurar en un sentido. Y esto es un tema clave en el matrimonio, porque eso es lo que produce un encuentro. Que se solucione un problema así, ya, por fin se solucionó el problema, pero si no se da ningún avance de ningún tipo de muchos años, se empieza a producir una suerte como de resignación. Y esa resignación, bueno, es resignación, pero no hace que podamos realmente estar compenetrados. El matrimonio es una cuestión de compenetración, de ser uno, de que verdaderamente con los años nos demos cuenta que somos mucho más uno que cuando empezamos esto, que cuando prometimos,
que nos conocemos como nadie más se conoce, que hemos pasado por todas, que además nos hemos enriquecido mutuamente, que yo he crecido gracias a ti en mi defecto predominante, si de eso se trata. Nadie piense que va a encontrar su defecto predominante, puede hacer psicoterapia y va a llegar como el hombre nuevo. No. Porque esto es el matrimonio. El matrimonio nos ayuda a madurar en el egoísmo. Es la cura al egoísmo en un sentido. Pero esto es un camino muy largo. Y para esto es fundamental, para este enriquecimiento, esta conexión, aprender a dialogar. Porque si dialogamos bien, nos compenetramos más. Y si nos compenetramos más, estamos más felices, podemos más cosas, podemos ir más lejos. Y el vino se empieza a alejar. De manera que el mejor vino lo vamos a tomar al final. Habiendo tomado mucho vino, todo vino bueno, siempre tenemos la posibilidad de tomar mañana el mejor vino. Y no tener una botella abierta ahí que nadie se quiere tomar. Y que estamos aquí aguantando. ¿Sí? Porque puede ser una virtud la tolerancia. ¿Sí? Y tener a alguien que uno tolera, ya sabe cómo es, ya, bueno. Y sigue. Igual puede mantener un cierto grado de amistad, pero la idea es tener una amistad de verdad. Una cosa que a uno lo entusiasme, sentirse más enamorado, tener más claridad de que es la única persona sobre la faz del planeta y quizás la única que habría podido haber en la historia, o sea, que no está dispuesto a cambiar absolutamente nada de su historia, no que aguantó su historia y va compensando con ciertas cosas, los negocios para aquí, la cuestión, no compensa, está dispuesto a dejarlo todo por esta persona. Mi amado es para mí y yo soy para mi amada. No podría tener algo mejor. La conciencia de que es la mujer de uno, el hombre de uno, y que somos uno, que no podríamos estar de otra manera, estamos compenetrados. Eso es lo más bonito del hombre, que uno tiene conciencia de que no está solo, de que su vida es compartida por otro. ¿Se entiende? Eso es el ya. Diálogos. Entonces, veamos diálogos. Cuando hay niveles de diálogo, voy a hablar de un primer nivel, y es cuando tenemos problemas. Cuando hay un problema que resolver. ¿Sí? La que me estaba haciendo eso hay que hablar. ¿Qué cosas hay que tener súper claras? Creo yo. ¿Ya? Que uno habla siempre desde una identidad, desde quién es uno. Pero ojalá con conciencia de lo débil que es uno, de lo pobre que es uno, de lo carente que es uno, de lo egoísta que es uno. Por eso también pasa muchas veces, y me imagino que le pasará a muchos también, que por este ensimismamiento muchas veces el problema es que uno es muy egoísta, o que está muy ensimismado y que está poco conectado, porque también la mujer está súper conectada con la familia, con los niños, o sea, está muy conectada, aunque esté haciendo otra cosa, pero está conectada. El hombre fácilmente se desconecta y toma decisiones en las que embarca a todo un buque, y muchas veces no se da cuenta que su decisión afecta a todos los demás, y eso puede tomarse muy mal, porque parece que uno es desconsiderado, de que uno no pensó en los otros, de que está pensando egoístamente. Eso puede ser un reproche muy continuo. Paso, ya. Y esto es por el ensimismamiento. Entonces, cuando uno va a hablar, cuando tiene que hablar, dialogar, tiene que partir muchas veces de esa conciencia. Pero también entender que el diálogo es en orden a un bien común. Y que lo más importante de nuestra identidad es que somos un matrimonio, es que somos una familia. Y lo que hay que hablar no es para el bien mío, no es para el bien tuyo, es para el bien de nuestra responsabilidad, es para el bien de lo que somos. ¿Y qué es lo que somos nosotros? Un matrimonio. ¿Qué somos nosotros? Una familia. Se dialoga para el bien de la familia, para el bien del matrimonio, no para resolver un problema mío, una salida mía, una cuestión mía, no. No perder de vista quiénes somos, nuestra debilidad, para no estar enfrentándonos al otro. Y ¿a qué tenemos que hablar? ¿Qué es lo que hay que resolver? ¿Hacia dónde hay que avanzar? Hay que avanzar a una mayor unidad. Ese es el problema. Por lo tanto, cuando uno quiere dialogar,
Cuando está pensando que el otro está equivocado, mejor no hable. ¿Sí? Porque uno a veces habla para cambiarle la manera de pensar al otro. Y ahí no hay diálogo. El diálogo parte de la base de que yo tengo dentro de las posibilidades que puedo estar equivocado. ¿Sí? Que yo puedo estar equivocado. Uno va a dialogar para ser enriquecido por otro, para que le cambie el punto de vista, para que le devuelva el punto, para que centre en otra cosa. Está abierto, uno dialoga con un corazón abierto, no va a batallar, no va a imponerse. Va con conciencia de que puede estar profundamente equivocado. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Por el defecto predominante. Porque hasta el más virtuoso va con esa actitud. Y si uno sabe que no es virtuoso, con mayor razón. Porque nosotros no nos damos cuenta cómo la realidad la acomodamos a cómo queremos que sean las cosas según cómo somos nosotros. Y eso es muy común. Que uno haga una lectura de las cosas desde su inclinación. ¿Entiendes? O sea, uno está inclinado en un sentido en el cual no está completamente equilibrado. Por lo tanto, mientras más complicado sea el problema, hay más riesgo de que uno haga una lectura sesgada de lo que está pasando. Es mucho más probable. Mientras más álgido es el problema, mientras más entra en el área chica de uno, de sus temas más personales, es más probable que yo esté distorsionando sin darme cuenta qué es lo que está pasando. Por eso cuando uno va a dialogar tiene que ir abierto a escuchar, a oír. Un oído atento es el anhelo del sabio. Un oído atento. Para ser como enriquecido, para ser cuestionado y no pasa nada. Pero eso es como actitud de base. Si uno no va con esa actitud, miren, mejor no hable, porque esto va a agudizar el conflicto. Esto va a ser para pelea. Esto no va a producir encuentro. Esto va a producir un negocio. Pero un matrimonio no avanza con negocios, avanza con acuerdo. El negocio es sacar una parte. El acuerdo es ponerse uno en relación a un bien superior. ¿Sí? Y aunque haya diferencias, cuando llegamos a un acuerdo, quedan a la cuneta las diferencias, pero nos comprometemos y defendemos el acuerdo. Si no, estamos liquidados. Por eso otro tema importante es que uno tenga claro que seguramente en el diálogo se va a producir un conflicto. Un conflicto. Y los hombres nos complican ese tipo de conflictos. No queremos conflictos. Pero hay que asumir el conflicto. No hay que tenerle miedo al conflicto. No es para estar peleando. Cuando hablo de conflicto no hablo de pelea, hablo de diferencias. Somos diferentes. Hay una suerte como de diversidad. Cada uno tiene su historia, sus temas. Por lo tanto va a haber una diferencia. Seguramente no vamos a tener una perfecta consonancia en algo. Pero no importa. Pero si de eso se trata. De que vayamos siendo cada vez más uno. Tú creces, yo crezco y por lo tanto los dos vamos avanzando, yo no hacia ti y tú no hacia mí, nosotros dos hacia algo más grande que nosotros. Vamos madurando. Por eso el conflicto hay que asumirlo. ¿Y qué implica asumir el conflicto? Aceptar el conflicto, que es lo que más cuesta a veces, aceptar el conflicto. Aceptar de que se puede producir el conflicto. Pero asumir el conflicto es aceptarlo. Por eso yo le decía la primera vez, bueno, si me empiezan a hablar, las preguntas, quizás se presenta el conflicto. No pasa nada, de eso se trata. O sea, el que no pasa por eso, no sé qué está haciendo, porque es complicado, porque tiene que haber diferencias. A ver, que son personas, dos personas muy perfectas, cuéntame, puede ser. Pero lo probable es que hayan diferencias, asumir la diferencia, asumir el conflicto para resolverlo. Y que esta resolución sea un nuevo eslabón de un nuevo proceso. Y eso es el matrimonio. ¿Se fijan? Esto es un eslabón. Crecimos, nos encontramos. Eso es un encuentro. Eso es un verdadero encuentro. ¿Por qué? Porque yo me voy como enriquecido de la conversación, no herido de la conversación, no cerrado de la conversación, no fastidiado de la conversación, no molesto de la conversación, no chato de la conversación,
no cansado de la conversación, no agotado de la conversación. Eso me puede pasar en la conversación. En la conversación puedo estar chato, en la conversación puedo estar molesto, en la conversación puedo estar picado, en la conversación puedo estar herido, en la conversación puedo estar agotado. Pero cuando hay una buena conversación y se avanza en la conversación, la idea es que uno quede conforme de la conversación, más cerca del otro. La idea es que siempre uno termine en cierto sentido un poco más cerca del otro. Y cuando, ojalá que se entienda bien, cuando uno queda más cerca del otro, cuando de alguna manera está más lejos de uno mismo. Se aleja de uno mismo, se aleja de su punto de vista, enriquece su punto de vista, cede en lo que corresponde ceder. A veces no hay que ceder porque no corresponde ceder, el otro tendrá que ceder. Eso es un problema, a ver cuándo pasa eso. Pero la idea es que podamos los dos tener una mirada conjunta de algo. Mira, ¿qué le pasa a Alberto? ¿No? ¿Qué le pasa a Alberto? Mira, aquí yo, chuta. Si uno va abierto se da cuenta que uno quizá tiene una idea muy deformada o parcial de lo que le pasa a Alberto. Y el otro me aporta 1,5 millones de cosas acerca de lo que le pasa a Alberto. Y así nos quedamos con una mirada que es como un cuadro pintado de dos. ¿Se fijan? Pero que nos dice mucho de cómo es la realidad. Eso es demasiado importante. Si eso pasa así, en ese nivel de diálogo, seguro que vamos a quedar más cerca. Seguro que sí, seguro. Pero ese tipo de diálogos no es el que enriquece la amistad. Hay otro que es más profundo. Porque eso es cuando hay un problema y hay que hablar del problema. La idea es que nosotros tengamos muchas oportunidades para hablar sin problemas y no a propósito de los problemas. Porque créanme, si no hemos tenido espacios para encontrarnos más allá de los problemas y ser cada vez más en un sentido amigo y poder ir madurando uno gracias a lo que sabe que ha recibido del otro, cuando haya que hablar para resolver un conflicto va a costar mucho más. Por eso en el matrimonio hay que darse muchos tiempos para encontrarse de verdad, no a propósito de un problema, para conocernos más, para contemplarnos más, para mirarnos más, para aprender más quién es el otro, quién tengo al lado, conocer más su historia, conocer más sus miedos, conocer tantas cosas. Yo pensaba ahora, esto está escrito muy antiguamente, o sea, pero hace 1000 años. Y yo decía, qué pocas veces uno habla de esto. Decía, cuando uno está ante otro, le decía, pregúntale, cuéntame, ¿qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué te alegra? Cuéntame, ¿qué te da miedo? ¿Qué temes? ¿Qué esperas? ¿Qué te entristece? Así sabré en qué está tu corazón. Miren qué fácil. Y yo digo, pero ¿cuánto he tenido la oportunidad de hablarlas? Pero cuéntame qué amas. Pero sí, de lo que tú amas. Cuéntame de lo que tú temes. ¿Qué cosas pueden aparecer ahí? ¿Quién podría decir de su señora que sabe lo que espera? ¿Qué es lo que espera de verdad? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que espera del futuro? ¿Qué es lo que le entristece ahora, ayer? ¿Qué le entristece en general en la vida? Oye, son cosas como, ¿quién podría decirlo? ¿Quién podría que le hagamos esa encuestita y diga, yo tengo clarísimo, en estos niveles, no sé qué? Pero es que si no sabemos a quién tenemos al lado. No conocemos, saber quién está al lado es saber de su profundidad, de su hondura, de su interioridad. De su interioridad. ¿Quién es otro? Es su interioridad. Y eso en el matrimonio hay que buscarlo, hay que esforzarse por llegar a eso. Ahora hay una cosa muy buena, y es que aunque al hombre le cuesta esto, porque nos cuesta, este es el problema que arrastramos, no hay nadie mejor para hacer eso. Eso es lo que quiero explicar hoy. O sea, aunque a uno le cueste, no hay nadie que pueda hacer eso en este mundo con mi señora mejor que yo. No hay nadie, eso está garantizado. Nadie que pueda llegar más hondo que yo. Nadie
nadie que se le abra un mundo en el cual uno pueda adentrarse. Eso es lo que pasa con los cuerpos. Eso que pasa con los cuerpos es lo que te voy a explicar la próxima. Es un pálido reflejo de lo que puede pasar a nivel como metafísico entre dos personas. Uno es el capacitado para hacer eso. Y uno se lo puede estar perdiendo. Y eso es lo que más daña el matrimonio. Por lejos, es lo que más daña. Es como al final la raíz de la cual se pueden desprender 1,5 millones de problemas. Porque hay alguien que está solo. Porque no hay ternura. Y el hombre es el más capacitado para ejercer la ternura, que es una cosa de las más masculinas que hay, la ternura en el matrimonio. Si me permiten, ¿puedo hablar un poco de eso? ¿Sí? Ya. Lo vamos a decir así. Tenemos que crecer en compenetración. ¿Estamos claros? Compenetración. Dos cosas compenetradas son dos cosas que están como entrelazadas. Están tan entrelazadas que como que no se pueden separar. Y que si uno las separara, como que desgarraría una de las dos. Eso es algo que está compenetrado. Esto, la tapa y el plumón, no están compenetrados. Están como unidos accidentalmente. De hecho, la tapa no necesita del plumón para ser tapa, ni el plumón necesita de la tapa para ser plumón. Es una unión como accidental de los dos. ¿Se fijan? Están ahí. Seguramente se necesitan porque si no se seca el plumón, pero esto sigue siendo un tapa y esto sigue siendo un plumón. El matrimonio no es eso. El matrimonio es una compenetración, de manera de que dos se hacen uno, en un sentido de que ya no se pueden separar sin daño, sin que quede un desgarramiento. Por eso puede pasar, y uno lo ve tantas veces, que un matrimonio de muchísimos años muere uno y a poquito tiempo se muere el otro. ¿Por qué? Es que hay compenetración, es lo que uno esperaría. O sea, lo raro sería, se murió, por fin, voy a vivir los últimos 5 años de mi vida, y el tipo, una vez el tipo heroico porque toleró, y nadie haga lo que tolera, pero tiene resistencia, se mantuvo ahí. Pero de amistad, de compenetración, de nada, el tipo ya se liberó, se murió, el viejo le tapó las patitas, ¿verdad? Eso no es el matrimonio. Lo que uno esperaría es que después de que parte uno, parte el otro, porque es como que se le muere la mitad del alma, se muere una parte de él, de ella. No en el sentido de que no tiene que lo cuide, no, en un sentido mucho más hondo, es como que no se entiende su vida sin el otro. De hecho, han pasado quizás la gran parte de su vida con el otro, han pasado enfermedades, crisis, quizás qué cuestiones. O sea, es una historia. Mi historia no se lee sin otro. Es una historia de dos. Mi historia es tu historia es la mía. Eso es amistad. Es un libro que se lee juntos. O sea, al final, ojalá que la historia de nuestro matrimonio, si alguien quisiera leerla, al leer esto, léelo de los dos. No tiene para qué leer su versión y la mía. Eso quiere decir que esta cuestión fue como algo no plenamente vivido. Ya, pero iba a la compenetración. Ya. Fíjense cuál. Vamos a hablar de el amado, el amante y el amado. ¿Ya? El amante, el amado, o la amada. Por el diálogo, él puede estar en ella y ella puede estar en él. Y en la medida que él está en ella y él en él, ellos son uno. ¿Sí? Y cada vez que son más uno, tienen más gozo. ¿Saben por qué? Porque hay mayor comunión de personas. Y uno está hecho para la comunión de personas. Mayor comunión. Comunión no es unión, es común unión, es como compenetración. Es una palabra antigua que es mutua inmesión. Están como compenetrados, entrelazados. Y uno dice, ¿cómo se hace eso? Eso se puede hacer y también es un efecto. Pero yo voy a dar algunas claves de cómo se puede hacer. Se puede hacer porque nosotros tenemos inteligencia y porque tenemos voluntad, entendimiento. Capacidad, el entendimiento nos permite aprender algo.
La aprehensión es como tomar algo, apoderarnos de algo, tomarlo, aprenderlo. La aprehensión. O sea, tenemos una potencia que es aprensiva y una potencia que es como tendencial, como de un apetito, como de una inclinación a otra. Entonces veámosla por separado. Por la potencia aprensiva, fíjense, se dice que el amado está en el amante, porque el amado o la amada mora en la aprehensión del amante, porque lo lleva en el corazón. Eso es mutilación. Las personas que uno ama las lleva en su corazón, piensa en ellas, recurre a ellas, la cabeza se va hacia ella, la cabeza se va a la amada, al amado. Eso es un signo de que uno ama, es signo de compenetración. Por eso tienen tanta complicación los olvidos en el matrimonio. Como alguna vez se lo dije, hacemos un encargo. Yo me olvido, no es que me olvidé del encargo, es que no pensé en la persona. Si hubiese pensado en la persona, me habría acordado del encargo. Entonces tiene que ver un poco de que qué está en tu cabeza. ¿Qué es lo que llena tu cabeza? Las uvas, ¿qué es lo que llena tu cabeza? Ese es el tema, porque debería estar muchas cosas antes que las uvas, antes que la universidad, antes que la charla, millones de cosas. Porque si no, ¿para qué vives? O sea, ¿dónde está tu mente? Cuando uno ama, el otro está en mí. ¿Se fijan que está en mí? ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a dar vuelta, porque lo más interesante es esto. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo está el amante, el que ama, ese es el amante, el que está amando, en el amado? Fíjense, ¿cómo está? Porque ¿cómo está el amado en el amante? Ya lo vimos, porque mora en su pensamiento, porque piensa mucho en esa persona o en esas personas. Ya, pero a la inversa, miren lo que pasa. Se dice que el amante está en el amado, porque el amante no se contenta con un superficial conocimiento del amado, no se contenta con un superficial conocimiento, sino que se esfuerza por penetrar y escudriñar interiormente cada una de las cosas del amado, penetrando en su intimidad. ¿Quién hace eso? Pero fíjense, él está en ella porque él no se contenta con un superficial conocimiento de ella, sino que se esfuerza por escudriñar, abrir puertas en cada una de las cosas que pertenece al otro. Y si no, no hay forma de estar en el otro. ¿Se fijan que se produce que uno está en el otro? Porque este se mueve. Voy a leer unas cosas del Papa. Permítame leerlo, que esto vale la pena. Es sobre el diálogo. Dice: el diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, expresar y madurar el amor en el matrimonio y la familia. Privilegiada e indispensable. O sea, si queremos vivir el amor en la familia, esto hay que hacer. Y miren lo que dice. Vamos a tomar de esto para leer esto. Dice: darse tiempo. Esto es para el diálogo. Darse tiempo. Tiempo de calidad. Chuta, entonces uno piensa, chuta, ¿qué será esto? ¿A dónde hay que ir? O sea, ¿cuántas cosas hay que suspender? ¿Cuánta plata hay que juntar? ¿Cómo lo hacemos para ser creativos? Una cuestión, ¿qué hacemos? Darse tiempo. Tiempo de calidad. Miren, que consiste en escuchar con paciencia y atención hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. Eso es tiempo de calidad.
Hay que darse tiempo de calidad. Y uno dice, ¿qué hay que hacer? Mira lo que hay que hacer. Consiste en escuchar, con paciencia y atención. Esto es lo más difícil. Atender que alguien sienta que cuando estamos hablando le estamos prestando atención, no con protector de pantalla, así como, pero Júpiter, atención, hablar con atención, o sea que uno está conectado, si eso es, con eso uno ya, pero es desesperante hablar con alguien que no conecta, o sea que está ahí en un automata. Entonces, llegó el momento de conversar, ya, bueno, está. Y no, uno ve que no, porque estos tiempos de calidad, oigan, váyanse, no sé, a donde quieran, miren, tiempo de calidad, ya, nos vamos de viaje, no sé, a donde quieran, miren, pero si no escuchan con atención, hasta que el otro haya dicho todo lo que tiene que decir, oigan, botaron la plata, o sea, esto va a llegar peor, o sea, lo pasaron bien al principio, pero al final una desazón gigantesca, y para tener a alguien rebosante de alegría, podríamos hablar en camino aquí, de aquí a la casa, con tiempo de calidad. Si es que uno está atento, ese es el problema, de que uno no está atento muchas veces. Pero miren que es simple, pero es difícil, simple, pero difícil. Esto requiere del esfuerzo de no empezar a hablar antes del momento adecuado, que es generalmente el problema. Que uno no dejó que el otro empezara todo lo que tiene que decir. Y uno que hizo, metió la cuchara, ya puso su tema. Y corto. ¿Ya? Que uno no empiece a hablar antes del momento adecuado. Miren el detalle. Los problemas que se pueden producir por esto son gigantescos. O sea, gigantescos. ¿No me estás escuchando? ¿En qué estás pensando? Oye, acá, ¿y qué te pregunté? Y ahí, ¿qué te dije? En lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesitaba decir. Asegurarse de eso. Algo más. ¿Quién pregunta? Algo más. Oye, dale, aquí estamos, aquí estoy. Porque los requerimientos son siempre, mira, estamos hablando y está esperando que termine de hablar. O pone temas para que cerremos la conversación, da respuestas cortas, entonces no se puede hablar, entonces es una lata. ¿Se entiende? Para uno, a veces, el hombre, este se tiene más superficial, para esto para la mujer es una tortura, o sea, es una lata hablar de esto. Y esto se aprende en el matrimonio, y se aprende a palos, ¿no? O sea, se puede aprender a palos, pero eso es. Esto es tiempo de calidad. Miren, esto implica hacer un silencio interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente. Ojo. Despejarse de toda prisa. Imagínense hablar. Que el partido de fútbol, que ver la sequía, no hay que hablar. Como que, no, o sea, renuncia. Esto es renuncia. Y esto duele. Lo que más duele darle a otro es su voluntad. Miren, dar plata, dar regalos, dar no sé qué, dar tiempo. Lo que uno quiere para uno, eso sí que es generosidad. Eso sí que duele. O sea, tener ganas de ir a comerse un pan con mantequilla tranquilo y ponerse a ver los WhatsApp y tener que hablar de no sé qué cuestión y renunciar a eso con alegría, como si todo lo otro no valiera nada, eso es mostrarte que no hay nada más importante en el mundo que tú. Y eso es cotidiano. No hay que hacer grandes cosas, no hay que esperar un momento y el aniversario no sé cuánto. Mira, también ojalá, pero si no se hace esto del amor se vive en lo cotidiano, en lo que nos toca todos los días. Y ahí es donde estamos desenchufados. No quiero complicarle la vida, pero seguir leyendo para que sacamos como con ideas. Ya, con ideas. Esto es muy bueno. Despojarse de toda vida. Muchas veces uno de los cónyuges no necesita una solución a sus problemas, sino ser escuchado. Tiene que sentir que se ha percibido, miren, tiene que sentir que se ha percibido su pena, su desilusión, su miedo, su ira, su esperanza, su sueño. Tiene que sentir. Se esfuerza por escudriñar
interiormente cada una de las cosas que pertenece al amado. Miren qué bonito. Esto no hay que ir a hacer ningún curso, no hay que tener nada extraordinario, se puede hacer en la pobreza más absoluta y lleno de problemas, y mucho mejor, porque se trata de encontrarse con otro, de salir de la soledad, percibir, yo vivo para ti. Eso es mostrar de que uno vive para otro, de que está ahí para acoger su pena, su tristeza, su desazón, su inquietud, su miedo, sus esperanzas, sus sueños. Tiene que sentirlo. Pero son frecuentes lamentos como estos, dice el Papa. No me escucha. Cuando parece que lo está haciendo, en realidad está pensando en otra cosa. Hablo y siento que está esperando que termine de una vez. Cuando hablo, intenta cambiar de tema o me da respuestas rápidas para cerrar la conversación. Un problema. Esto es un problema. Voy a adelantar un poquito. ¿Ya? Está bonito hasta aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Voy a dar un paso para conectar con la próxima. ¿Ya? Porque esto es continuar. Se van a ir muy animados porque de esto vamos a salir como campeón. ¿Ya? Por la potencia apetitiva. Esto yo lo he dicho del hombre hacia la mujer, pero es de la mujer hacia el hombre también. Acuérdense que la mujer, ahora para equilibrar un poco la cosa, amigos míos, ¿ya? El hombre tiene un tipo de egoísmo que yo no he explicado, que es el egoísmo de los sentidos. Ya te voy a explicar la próxima. Pero la mujer, lamentablemente, todos ustedes evidentemente lo han superado, tiene lo que se llama el egoísmo de los sentimientos, que es la excesiva, a veces, necesidad de estar en el centro del otro. El tener que estar ratificando de que uno es lo más importante. Esto también es un problema. O sea, hay que equilibrar. ¿Sí? Por lo tanto, esto viene muy bien porque usted dice, sí, qué bueno que alguien se lo dice, que lo oye, que lo empiece a notar, pero esto es recíproco. O sea, también la mujer puede ser un problema cuando tiene demasiada necesidad de esa ternura o de ese estar en el centro, de que se dé por satisfecha porque ella quedó en el centro. Y esto viene de vuelta, porque el hombre necesita ternura también, no en la misma medida ni en la misma intensidad, pero también necesita percibir que su vida no está solo, que su vida es compartida por otro, de que hay alguien que le aprecia, que le admira, que confía, que se acoge, de que es importante. Y eso viene también del diálogo, de que el otro también tiene que escudriñar en cada una de las cosas, aunque le dé lata las uvas y aunque no le interesen las motos, pero que esto es amar a otro también. Escudriñar en eso, será una lata, pero quizás ¿por qué le gusta tanto? No sé, y conectar, porque por eso somos amigos. Eso es ser amigo. Ser amigo es enriquecernos mutuamente, es aprender a vivir juntos, porque yo te te enseñé a descubrir cosas que no valorabas, y yo aprendí a descubrir cosas que yo tampoco valoraba. No valoraba tanto la conversación, ahora la valora mucho más, y ahora veo que tú sí valoras a la compañía de bomberos con mi pan, y esos son amigos. Fíjense, y eso se nota acá. Esto se nota acá. Por la potencia afectiva. ¿Por qué? Porque se dice que el amado está en el amante, porque está en su afecto, por una cierta complacencia en él, en ella. De manera que o se deleita en ella, se deleita en ella, en su presencia, en sus bienes. Por eso se supone que nos alegramos de ver a otro, nos deleita ver a otro, nos deleitan sus temas, nos deleitan sus bienes, nos deleitan. Por eso también a uno le duele que al otro no se deleite con lo que a uno valora, porque el amor, cuando es amor, valora, se deleita en lo que al otro le interesa. Y hay que aprender a interesarse también, porque es un signo de la compenetración. No es que tienen que renunciar, evidente, tienen que renunciar a algo que tiene en primer lugar cuando es el segundo, tercero, cuarto, quinto, octavo lugar, pero tiene su lugar, si es que tiene que tener su lugar, y uno valora ese lugar. Se deleita en su presencia o en sus bienes, pero fíjense, ante su ausencia, y esto es lo que conecto con la próxima, ante su ausencia, tiende por el deseo y el amor de concupiscencia, el amor de posesión,
hacia el amado. Por eso el matrimonio tiene de posesión, por eso el matrimonio tiene pasión, tiene erotismo, tiene deseo del otro, intenso deseo del otro, con amor de concupiscencia, que es el que está desordenado a veces, pero el matrimonio lo ordena, puede ayudar a ordenarlo. Tiende hacia el otro por el deseo de tener otro, necesita al otro, pero por el amor de amistad tiende hacia los bienes del otro y gratuitamente. No como cuando uno quiere una cosa a propósito de otra. Yo puedo querer tener teléfono, pero no es porque quiero tener teléfono. Es como cuando un cabro que no quiere el teléfono. Pero ¿por qué quiere el teléfono? No quiere el teléfono, quiere una cosa a propósito de otra. Por eso uno entiende por qué quiere el teléfono cuando entiende qué es lo que quiere con el teléfono. ¿Te fijas? Redes sociales, no sé qué. Quiero internet. ¿Para qué quiere internet? No, para la oficina, porque no sé qué, para comprar una entrada. Uno puede querer en este mundo cosas a propósito de otras. ¿Ya? Esto no es así, no es un negocio, no es una utilización. No es que yo quiero estas cosas tuyas para que después tú, bueno, finalmente termines comprando lo que yo te pedí, no. O cuando quiere un bien para alguien a propósito de otra cosa, porque eso también pasa. Que yo cedo en esto para que tú cedas en esto otro. Que yo soy buena, uno puede decir, ¿por qué tú estás simpática hoy día? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué estás necesitando? Pues eso pasa, ¿no? Pero queda de manifiesto la instrumentalización. Y eso viene, eso no es amor. Porque cuando uno tiende hacia los bienes del otro y a los bienes que quiere para el otro, lo hace por la sola complacencia enraizada en el interior. Solo por eso. ¿Por qué me tratas bien? Porque te quiero. ¿Por qué me cuidas tanto? Porque te quiero. ¿Por qué me haces un regalo? Porque te quiero. Porque es gratis. Es que no puedo hacer otra cosa. Es porque está enraizado en mí la complacencia por ti. Y por eso el amor se llama íntimo. ¿Quiere uno tener intimidad? La intimidad es eso. Es que uno pueda complacerse en los bienes de otro. Gratis. No por otra cosa. ¿Saben por qué? Porque está sintonizado con el otro, porque se ha compenetrado con el otro, porque el otro es parte de mi vida, es como si fuera yo. Pero no porque yo me transformé en el otro, no, es una unidad en una diversidad. Eso es comunión de personas. Eso se llama amor, eso se llama amistad. Con esa fuerza uno puede enfrentar lo que venga en este mundo. Vamos. Y esto da una profunda alegría, y esto es lo que más se cultiva en el matrimonio. Esto es algo tan sencillo como esto: saber hablar, para saber mirarse. Porque si nos miramos, nos contemplamos, y nadie no crece en el amor si contempla al otro, porque aquí hay una riqueza infinita, y además una riqueza elegida por mí. Y si además hay un sacramento de por medio, tengo la certeza que no hay nadie en la historia comparable al nivel de unidad que puedo tener con esta persona. Esta persona, desde el punto de vista de los entes finitos, es quien más puede llenar mi plenitud de vida humana. ¿No? Eso está garantizado. Claro, si el matrimonio va pésimo, uno piensa millones de cosas, pero si va bien, lo ratifica. Y cuando no lo ratifica, vuelve a esto y lo vuelve a ratificar, y es volver a pararse para ir hacia allá, para no confundirse, para no caer en estupideces, en vamos, esto es lo nuestro, esto es lo que somos, esta es nuestra identidad, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra historia de amor. Esto es fascinante. No sé si le parece tan fascinante, pero... Y ya, pues, no sé qué, pero... alargué un poquito más ya, pero... Y perdón un poco la densidad, pero... No, estamos bien. Pero podemos hacer preguntas, comentarios, puedo aclarar. Espero que se vayan contentos, no sé. Por ahí hay un micrófono. Sí, por favor. Me quedé confundido con cómo metiste el amor de concupiscencia en la común unión. ¿Se lo puede explicar un poco? Pareciera un poco contradictorio, porque está desordenado. Sí, no, tranquilo, que no es contradicción ahorita. El amor de, eso lo voy a aclarar la próxima vez. Y no quise meterme en eso ahora porque nos habría quedado un tema muy largo. Amor de concupiscencia o amor de deseo está refiriendo a la pasión. Estoy refiriéndome al desorden de la concupiscencia. ¿Ya? Entonces, es que nosotros tenemos
amor como acto de la voluntad, amor benévolo, y un movimiento del apetito sensitivo que se llama deseo o concupiscencia. Pero ese es el deseo o concupiscencia, que en nosotros está desordenado. ¿Sí? La concupiscencia es el deseo desordenado. Pero cuando está aplicado a este amor, se refiere al deseo por el otro, pero no en cuanto a desordenado, sino en cuanto a pasión, a afecto. O sea, uno puede tender hacia otro, y de eso se trata el orden de la vida cristiana, de que uno aprenda a ordenar el amor de concupiscencia. Por eso decía que era remedio a la concupiscencia. Claro, eso es lo que va a aplicar la cosa. Porque uno dice, porque el matrimonio, fíjense que tiene fines y bienes. Y uno de los bienes del matrimonio es el mutuo auxilio y el remedio de la concupiscencia. Y el remedio de la concupiscencia no es que le da un marco legal para que uno pueda ser egoísta interiormente en el matrimonio, si eso es un absurdo. O sea, se trata de que es el remedio a la concupiscencia. O sea, uno aprende a amar de verdad integralmente, no renunciando al amor de concupiscencia, si eso es inhumano. El amor de concupiscencia tiene que ser integrado, elevado. Y esto se da así, o sea, yo puedo tender no egoístamente hacia el otro, porque esto también pasa, o sea, cuando uno ama mal al otro, le viene la celopatía, es decir, es tanto su deseo de posesión que es un celoso insoportable, o sea, que está llamando cada 2 minutos, manda y la evidencia y sácate la foto, pero da vuelta a la cámara. Ya, porque eso es amor de concupiscencia desordenado, eso destruye un matrimonio. Pero nadie podría decir, como está desordenado el amor de concupiscencia, fuera. O sea, en el sentido de que se suprime, porque eso no es lo que Jesús tuvo amor de concupiscencia. Perfecto. La Virgen María también. San José también. Y eso es parte de la vida, es parte de la perfección del orden creado por Dios. Entonces, el gran paso del matrimonio es que uno vaya madurando de tal manera de que se integren adecuadamente en el movimiento del amor, el amor de concupiscencia y el amor de benevolencia, de manera que el amor de benevolencia siempre sea lo primero. Pero la próxima voy a adentrarme en esas profundidades, ¿ya? Pero eso, lo dije de antes, no sé cómo se dice, de adrede, o de adrede. Eso. Consulta. Don Pedro, por favor. ¿Cómo está, don Pedro? Ahí sí, perfecto, se escucha. Una pregunta muy básica aquí. ¿Ya? Es cierto, ya, nos invitáis al diálogo, pero a eso no llega a la casa y uno no tiene ningún problema. Y la señora tiene 5 problemas y me dice, tenemos que hablar, y yo me dice, chuta de aquí. Entonces, ¿hay algún manual que nos diga eso? ¿Posible el problema clásico? ¿O es normal tener que cada cierto tiempo incentivar el diálogo a pesar de que uno crea que no hay ningún problema? Eso, mira, a ver, dos cosas. En relación a lo primero, claro, uno llegó sin problema. O sea, el gran problema a veces de que uno no ve problemas, no se está viendo a la mujer, y por suerte, porque si no, esto no sé en qué se va a transformar. Pero cuando anuncia un problema, uno se asusta. ¿Sí? Se asusta y no, que chuta. No, entonces hay que perder el susto. Seguramente esto va a ir a conflicto, pero como les dije, vamos a conflicto, asumir el conflicto, y asumir el conflicto es aceptar el conflicto para resolverlo y vamos adelante. ¡Pum! ¿Qué pase ahí? No sé qué, pero eso hay que darse tiempo, no tener prisa, escuchar y ningún problema, porque sí, o sea, el mundo de una mujer es el mundo de una mujer, o sea, es un mundo, así como como un arrecife de coral, así. El mundo del hombre es como una azotea, no sé, como una pieza así, Entonces, ese tipo que está en una caverna tiene que meterse al arrecife de coral. Entonces, cuando él no hace y listo. Eso es primera cosa. Tómatelo así. Y lo otro es, claro, es que el hombre, en este sentido, tiene una responsabilidad. Porque nosotros los hombres hacemos un raciocinio bien tonto. Y es que no hablamos, es porque no hay ningún problema. Entonces, como no hay ningún problema, no hay que hablar. Qué bueno, porque no estamos hablando porque no hay ningún problema. Y la mujer piensa, el problema es que no hablamos.
Entonces, eso es lo que uno tiene que chimpar. O sea, no estamos hablando, preocúpate. Uno dice, no estamos hablando, no hay problema, no tiene problema, no. Quizás no te lo está contando, quizás ya le da lata, quizás ya, ¿para qué? Entonces, mal. Lo mejor es que haya problemas. O sea, oye, llegar y cara, paciencia, fuego. Hablemos, vamos buscar el lado. Porque uno tiene que ser quien comparte la vida del otro. Y la vida de una mujer siempre es complicada en ese sentido. No es por decir nada, es una vida que está muy conectada. O sea, no hay nada que le sea como indiferente. No sé si uno de mis hijos tiene un problema o no sé qué, generalmente lo pongo como a un nivel en que, no sé qué. Pero no es lo mismo, porque una mujer tiene cordón umbilical. ¿Ya? No hay que olvidarse de eso, no desconecta de eso, no desconecta y lo vive muy como mujer, como mamá. Es otro nivel de conexión. Y uno, el rol del hombre, es que puede penetrar en esa interioridad y ayudar también aportando cierta objetividad en ciertas cosas, y eso ayuda también, es como, alguien le ayuda a tomar perspectiva, a pensar, puede haber conflictos, quizás no le gusta, o sea, pasa mucho, o sea, en una buena conversación se pasan por muchos estados de ánimo, y uno tiene que tener nervio, meterse, no como quien está jugando, meterse en eso, conectar con uno también, como uno también le está dando rabia, y dice, no, pero te molestó, y te dije, yo no quiero más problemas, o dice, no, pero sí tenía un problema. Entonces, ser transparente, oye, pum, y qué pase aquí, miren, mucho más entretenido que cualquier juego, que cualquier cuestión, que el béisbol, que no sé, o sea, mucho más entretenido. Cuando uno lo asume con libertad y lo va descubriendo, porque es un descubrimiento, ese es el descubrimiento de ser amigos. Y cuando hay más compenetración, bueno, también puede ocurrir de que uno ve matrimonios que llegan más años, que son muy amigos, tampoco están hablando todo el día de todo, o sea, ahora se cachan así como pum, y hablan ciertas cosas, pero los que estamos empezando, hemos avanzado un poco, y sobre todo los que están empezando, esto es un aprendizaje que se empieza a hacer cuanto antes, mejor. Porque cuando esto no se ha hecho bien desde el principio, se carga con muchas heridas. Esto hiere, esto lesiona para el lado, pero mucho más a la mujer, mucho más. Son heridas profundas, son heridas muy finas que cuesta ver, de que se esconden y que se meten cada vez más profundas, es más difícil sacar. Es un lío. Entonces, por eso, yo diría cuanto antes. ¿Se entendió la respuesta? Así que, buceo. Señor vecino, por favor. Tú lo mencionaste, lo que preguntó Pedro, como por lo que comentaste, como si fuese un absoluto, la mujer actúa de una manera, el hombre de otra. Pero también hay matices, ¿no? Ya me estaba preocupando. No, evidente, no, en general. Uno podría decir en general. Hay cosas más absolutas, pero a ver si sale la próxima. Que uno que diga, mire, yo soy mejor para hablar, y la mujer que se chatea y otra, bueno, ya. Pero hay cosas, detalles en los que lo masculino y lo femenino siguen ahí, que sobre todo los modos. O sea, en general, la mujer tiene una facilidad para que algo se estropee por el modo. Esto es lo que decía ahí, por el modo. No es lo que estamos hablando, es cómo estamos hablando. O sea, el tono de voz ya puede producir un problema grande. O sea, una cara puesta un poquito más como de impaciencia, como que bloqueó. Se cerró la otra y ahí, o sea, hay que llamar a alguien, no sé, hay que llamar a la cara. Tratar de abrir esto de nuevo, porque se puede producir un... Porque el hombre en ese sentido puede ser más torpe. Los modos en general nos llevan una ventaja muy grande. Pero tú tienes una sensibilidad especial que podríamos aprender. Sí. Así que vecinos va a dar unos coaching. Esto. ¿Se van contentos? Ya, qué bueno. Ya, pues estamos entonces. Oiga, las preguntas están acá para los que quieran. Ya, la vez pasada fueron 1,5 millones. Acuérdense que esto es por si quieren tener un punto de partida. Hay 5.000 preguntas, pero no para que hagan uno las 5.000 preguntas, para que tomen 1, 2, 3, si quieren, pero para que le ayude en la reflexión y en la conversación. Aquí están, ¿ya? Los que quieran libremente. Bueno, mucha suerte, gracias. Gracias.